Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 6. Y hermanos, sugiere si toman su lugar, por favor, y nada más los de allá atrás dirigen a las personas por donde queremos que se sienten. Génesis capítulo número 6. Voy a leer del versículo número 8 al versículo número 12. Génesis capítulo 6, versículos 8 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por este nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, también porque, como ya se ha mencionado, tenemos tu palabra para estudiar, aprender de ella. Te pido, Señor, que dirijas cada parte de esta enseñanza y todas las enseñanzas que habrá en este día. Dirige a cada uno de los que estaremos haciendo este trabajo. Ayúdanos a poder hacerlo correctamente. Bendice pues esta enseñanza, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. La palabra de Dios nos cuenta de Noé, y nada más quiero recordarles que Noé es un personaje verídico, un personaje que existió. Él, dice la Biblia, que vivió en este planeta. La prueba más grande de que él existió, y no es un mito, no es una invención de alguien por ahí en el pasado, es que nuestro mismo Señor Jesucristo lo citó. Allí en Mateo capítulo número 24, la Biblia registra estas palabras textuales de Cristo, literales. Dice allí en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de que Noé existió, la Biblia nos dice que él existió. Cristo mismo habló de él como un personaje real, un personaje verdadero, no una invención, no una fábula. El mundo de hoy en día nos quiere hacer creer que todas las historias de la Biblia son fábulas, son invención de alguien en el pasado, nada más son meras historias que alguien por allí quiso inventar. No, la Biblia habla de que Noé existió, es un personaje real, es un personaje verdadero, es un personaje que en verdad vivió en este planeta. Ahora, Noé hizo algo muy bueno, porque la Biblia dice que gracias a Noé la vida en este planeta no se extinguió. Dios determinó raer, Dios determinó acabar totalmente con la vida en este planeta. La Biblia nos dice, ahí en el capítulo 6 de Génesis, que la maldad era tanta, la maldad había crecido, era un río desbordado, era una verdadera perversión, una degradación moral, espiritual, social, que Dios ya no quiso aguantar más. Y dice la Biblia que el juicio de Dios vino sobre este planeta en forma de un diluvio. Vuelva a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Mire lo que dice la Biblia. Y repito, Noé hizo algo que nosotros tenemos que aprender. Estamos hablando acerca de ese amor que no se apaga.
Y yo creo que si algo se está pagando en la vida de los cristianos, en la vida de las familias, es el amor. Esa es la razón de por qué tenemos tanto adulterio, tanta fornicación. Esa es la razón de por qué tenemos tanta rebeldía, tanta infidelidad, tanto divorcio, tanto fracaso en los hogares, en las familias, en los matrimonios, porque simple y sencillamente no existe el amor. El hermano Basilio nos hablaba anoche de que el amor es el pegamento, decía él, es el resistor que mantiene a una familia unida, perfectamente unida. Y claro que si no hay amor, no hay absolutamente nada. Y también les recuerdo lo que el hermano decía anoche. Él decía que el amor es una decisión. Y sí es cierto, es una decisión. Si usted quiere terminar amando a una persona, nada más piense correctamente de esa persona, piense como Dios ordena y va a terminar locamente enamorado de esa persona. Pero si usted quiere odiarla, también nada más es cuestión de que piense en todo lo negativo, en todo lo que no le gusta, en todo lo ofensivo que ha hecho en contra de usted y va a terminar odiándola totalmente. Nosotros decidimos, a veces queremos pensar que esto del amor, que esto del odio es algo que ocurre y ya. Yo no tengo nada que ver en eso. Yo nada más soy una víctima de las circunstancias. No, no es así. No somos víctimas de las circunstancias, somos víctimas de nuestras decisiones, buenas o malas, pero al fin y al cabo son nuestras decisiones. Noé tomó varias decisiones que en verdad mostraron que él amaba a su familia. Él amaba a Dios, por supuesto, eso no hay duda, pero también amaba a su familia, amaba a su esposa. No hay otra manera de explicar por qué Noé hizo lo que hizo. Mire lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo número 1. Dice la Biblia, 6:1 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y aquí está hablando del pueblo de Dios, de cristianos. Dice la Biblia que los cristianos empezaron a enamorarse de las hijas de los hombres. Esto quiere decir de mujeres inconversas. Dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué tiene que hacer un cristiano enamorándose de una muchacha, de un muchacho inconverso? La Biblia todavía sigue diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Todavía la palabra de Dios está vigente. Dios no ha cambiado de forma de parecer. Pero dice la Biblia aquí que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, está hablando de atractivas físicamente, se enamoraron de ellas. ¿Y qué fue lo que vino como consecuencia de todo esto? Versículo número 3. Y dijo Jehová, mire lo que dice Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La degradación moral, espiritual, física, familiar, económica, política, era tanta que Dios dijo, ya no voy a aguantar más. Este mundo, este ser humano me está ofendiendo, me está lastimando, me está retando, me está desafiando. No voy a tolerar más. Y dice la Biblia que él mismo dijo, 120 años va a ser el tiempo que le dé a la raza humana para que se arrepienta, para que cambie. Pero se da cuenta que la corrupción se acentuó cuando el pueblo de Dios se empezó a mezclar con gente inconversa, cuando los hijos de Dios se enamoraron de las mujeres de los hombres. Se da cuenta de que ahí fue cuando Dios dijo, hasta aquí. Y por supuesto, si el pueblo de Dios se corrompe, si el pueblo de Dios se degrada, si el pueblo de Dios se vuelve inmoral, perverso, malvado, ¿qué esperanzas tiene este mundo? ¿Qué esperanzas? Si la Biblia dice que nosotros somos como la sal de la tierra, la luz del mundo, pero si la sal se desvanece, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve la sal? No sirve para nada, hay que echarla fuera, dice la Biblia.
Esa es la razón de por qué Dios determinó traer su juicio sobre este planeta. Pero mire qué misericordioso es Dios. Porque dice la Biblia que todavía dijo, voy a esperar 120 años. Ya no va a contender más mi espíritu con la raza humana. Le he dado oportunidad tras oportunidad. He sido paciente con él. Y no quiere arrepentirse. Está bien, 120 años. En medio de esa sociedad inmoral, indecente, en medio de ese pueblo cristiano corrupto, rebelde, desobediente, es que se levanta Noé, tremendo siervo de Dios. Y Noé, hermanos, hizo una gran diferencia. Esa es la razón de por qué estamos aquí todavía. Si Dios no hubiera encontrado a Noé, yo pregunto, ¿qué hubiera sido de la raza humana? El propósito de Dios era destruir a todos los seres humanos. Si usted ha leído allí este capítulo detenidamente, se dará cuenta de que ese era el plan de Dios, acabar con todo ser vivo. ¿Y qué iba a hacer Dios? No se preocupe. No se preocupe por Dios. Dios es sumamente inteligente como para saber qué es lo que hubiera tenido que hacer. Pero mire lo que sigue diciendo aquí la Biblia, versículo número 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y entienda usted, hermano, esa palabra valientes como rebeldes, como perversos, como hombres que quisieron alejarse de Dios, que quisieron vivir su propia vida lejos de Dios. Sigue diciendo aquí la Biblia, versículo número 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo número 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire la determinación de Dios, mire el plan de Dios. Voy a acabar con todo ser viviente. Me arrepiento, me pesa en el corazón haber creado al ser humano y haber permitido que siguieran este camino de corrupción, de inmoralidad, de indecencia que están siguiendo. ¿Puede imaginarse, hermano, cómo se encontraba la sociedad la sociedad de aquellos días? Muy semejante a la sociedad de hoy en día. Muy semejante. Tanta indecencia, tanta perversión. A lo malo están llamando bueno, a lo bueno están llamando malo. Muy semejante a lo que hoy en día encontramos. Si usted trata de vivir una vida recta, una vida moral, una vida decente, una vida hogareña, una vida familiar, una vida de respeto, lo llaman anticuado, lo llaman mandilón, lo llaman pasado de moda. Y hermano, hágale caso al Señor. Por eso quiero que veamos a este hombre, a este personaje llamado Noé. Porque si él, en medio de esa inmoralidad, de esa indecencia, de esa perversión, de esa degradación moral, espiritual, familiar, social que existía, pudo salvar a su familia y evitar que la raza humana dejara de existir en este planeta, hay algo que nosotros tenemos que aprender de este personaje. Hay algo que usted y yo tenemos que poner en práctica de este personaje, porque indudablemente que Dios lo dejó para servirnos de ejemplo. Y qué interesante en ese pasaje que leíamos ahí en Mateo capítulo número 24, donde Cristo está hablando que cuando Él regrese en su segunda venida, va a ser como en los días de Noé. Y repito, yo no creo que estemos muy lejos de esos días. Gracias a Dios. Y yo creo que la única razón de por qué el Señor no ha venido es porque el pueblo de Dios
Todavía hay unos cuantos que se mantienen. Todavía hay unos cuantos que quieren seguir haciendo la obra de Dios. Todavía hay unos cuantos que, así como en los días del profeta Ezequiel, sufren y lloran y claman por el pecado que les rodea. Todavía, pero cada vez son menos. Cada vez son menos. Dice la Biblia que en los días de Noé los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos que fueron en verdad la perdición de la raza humana. ¿Qué fue lo que hizo Noé? ¿Cómo mostró su amor a Dios y a su familia? Noé. Hay varias cosas que yo veo en la vida de este hombre. La primera de ellas, mire el versículo número 8. Génesis 6:8. Pero Noé halló, ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? La palabra gracia quiere decir un favor no merecido. La definición bíblica de la palabra gracia está ahí en 2 de Corintios, capítulo número 8, versículo número 9. Véala. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo número 9. ¿Qué es gracia? Noé halló gracia. Dice la Biblia aquí, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo número 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego mire lo que dice, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué se hizo Cristo? Pobre, para que, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿qué cosa? Enriquecidos. Ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. ¿Cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Por amor a ustedes, dice, se hizo pobre siendo rico, dejó su trono de gloria, vino y vivió como un ser humano, se limitó a un cuerpo físico, humano, débil. Se limitó. ¿Cuál fue la razón principal de por qué Cristo hizo eso? Por amor a vosotros. Él era rico, Él era el Dios Todopoderoso, no tenía que vivir como un hombre, y menos permitir que el hombre que Él creó le insultara, le escupiera, lo azotara, lo desnudara, lo maltratara, lo injuriara, lo maldijera. Él no tenía que permitir eso. Él es el Dios Todopoderoso. Por amor a nosotros se hizo pobre. Él vino y tomó un cuerpo físico, hermano, y Él dejó que le escupieran, que le arrancaran la barba, que lo azotaran, que lo crucificaran. Por amor a nosotros. Eso es gracia. ¿Por qué? Porque Él quería enriquecernos. Él quería tomarnos del basurero en el que nos encontrábamos. Él quería rescatarnos de las mismas garras del infierno y llevarnos a la presencia de Dios. Dice la Biblia que Noé halló gracia. Y usted y yo hemos hallado gracia. Un día vamos a la presencia de Dios. Un día cuando muramos, vamos a estar con nuestro Dios para siempre, jamás. No porque lo merecemos. Usted y yo merecemos el infierno, igual que Noé. Pero Noé halló gracia. ¿Y eso qué quiere decir? Que Noé se apropió de la salvación, del perdón que Dios estaba ofreciendo. Noé le creyó a Dios. Igual que nosotros, no somos mejores que nadie. Simple y sencillamente hemos creído en la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, dice la Biblia. Y a propósito, ¿es usted salvo? ¿Es salvo? ¿Ha nacido de nuevo? Si usted no es salvo, usted no puede hacer lo que hizo Noé, porque Noé empezó aceptando la salvación que Dios le ofrecía, el perdón de pecados que Dios quería regalarle. Eso es gracia. Por eso dice la Biblia que Noé halló gracia
delante de los ojos de Dios. La primera característica que vemos entonces de Noé es que Noé fue salvo. Unos padres que en verdad van a cambiar el rumbo de sus generaciones, unos padres que en verdad van a cambiar el rumbo de sus hijos, tienen que ser salvos. Si usted no es salvo, haga lo que haga, sus hijos van a seguir en la misma cadena descendente que usted ha empezado. Van a ser más inmorales que usted, van a ser más indecentes que usted, van a ser más perversos que usted. Lo único que hizo el cambio, la diferencia en la vida de Noé fue que él fue salvo. Él aceptó a Cristo como su Salvador personal. Él creyó en el perdón que Dios quería otorgarle. ¿Es usted salvo? ¿Está seguro de su salvación? Estoy hablando a los padres de familia principalmente. Papá, mamá, si usted no es salvo, no crea que sus hijos van a ser salvos. Hay padres de familia que son religiosos, vienen a la iglesia por costumbre, cargan una Biblia por costumbre, oran por costumbre, pero en realidad no son salvos, no han nacido de nuevo. Y eso solamente usted lo sabe, nadie más lo sabe. Dios lo sabe, por supuesto, pero yo no puedo saber. Yo no sé qué es lo que hay en su corazón. Yo no sé si efectivamente usted le ha pedido a Cristo que venga a su corazón y sea su Salvador. Noé halló gracia. Noé fue salvo. Pero eso no fue todo lo que hizo Noé. Mire ahí mismo, en el versículo número 9. Estamos en Génesis capítulo 6. Estudiando este pasaje. ¿Qué fue lo que hizo Noé? ¿Cómo fue que Noé mostró ese amor que él tenía hacia Dios y hacia su familia? Dice aquí, versículo número 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué? Justo. Justo. Noé, varón justo. Noé no solamente era salvo, la Biblia nos dice que era justo. Ahora, aquí la palabra justo no está hablando de perfecto. Noé era pecador. La Biblia registra uno de los pecados de Noé, por lo menos uno. Yo estoy seguro que tuvo muchos, pero por lo menos uno. Después del diluvio dice la Biblia que plantó una vid. Noé cosechó uvas, las fermentó y se embriagó. La Biblia lo registra, hablándonos de que Noé no era perfecto, no era impecable. Noé era igual que todos nosotros, de carne y hueso. Noé tuvo las mismas batallas que nosotros, pero dice la Biblia aquí que era justo. Justo. ¿Eso qué quiere decir? Si vamos al libro de Mateo, allí en las bienaventuranzas, capítulo número 5, donde nuestro Señor está hablando acerca de los que son bienaventurados, dice en el versículo número 6. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué cosa? Saciados. Noé no solamente era salvo, dice la Biblia que Noé era justo, y dice el Señor, ese hombre es bienaventurado porque tiene hambre y sed de justicia. Y no está hablando de que él quería que lo vengaran, que a él le hicieran justicia, hablando en cuanto a equidad. Está hablando de santidad. Cuando la Biblia dice que Noé era justo, hermanos, está hablando de que Noé era un hombre santo, era un hombre que entendía que la corrupción de este mundo no era el camino por el cual él debería de seguir, y él de alguna manera trataba de detener esa corriente perversa, malvada, diabólica
de aquellos días. Él no quería ser arrastrado por la corriente de este mundo. Él estaba luchando en contra de la maldad de este mundo. Dice la Biblia: bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de justicia, él va a ser saciado. Noé fue satisfecho, Noé fue saciado, él fue justo. Noé no solamente fue salvo, Noé no solamente amaba la santidad. Y hermano, les recuerdo que esta es una orden para el cristiano. Usted y yo deberíamos de ser santos. Todo, absolutamente, lo que tienda a ir hacia el camino de santidad que Dios nos pide, agrada a Él. Pero ¿cuántos padres de familia son los principales? No solamente permisivos en cuanto a la maldad, lo escuchábamos anoche, pero a veces son los promotores de la maldad, de la suciedad, de la impiedad en sus mismos hogares. ¿Cuántos jovencitos aquí en la iglesia me hablan de las cosas que sus padres hacen y tienen en su casa? ¿Cuántos? Películas pornográficas. Yo recuerdo a ese muchachito. Él vivía allí por la colonia Rosalinda. Y sus padres quejándose de la rebeldía de él. 13 o 14 años de edad. Ya no recuerdo la edad. Pastor, ¿por qué no viene a mi casa y habla con mi muchacho? Ese día llegué a la casa de esa familia. No estaba la familia, pero estaba el muchacho. Y adivine qué estaba haciendo. Toqué la puerta, nadie abrió. Yo escuchaba ruidos adentro de la casa. Toqué más fuerte, nadie abrió. De repente se escuchó que todo se quedó en silencio. Volví a tocar y al fin abrió este jovencito la puerta. Cuando me vio, parece que vio un fantasma, yo no sé qué vio. ¡Pastor! Sí, yo soy el pastor. ¿Qué se le ofrece? Vengo a ver a tus papás. Tus papás me dijeron que estuviera aquí a esta hora. ¿Están tus papás? No están. Entonces, ¿con quién estabas hablando tú? Con nadie. Pero yo escuchaba voces. ¿Qué estabas haciendo? Nada. ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas haciendo algo? ¿Con alguien estabas? ¿Con nadie? Le dije, ¿me permites pasar? Quiero esperar a tus papás. Espéreme tantito, pastor. Fue y yo no sé qué hizo. Y regresó. Pásele. Entré, me senté a esperar a que regresaran sus papás. Le dije, ¿qué estabas haciendo? Al fin, después de presionarlo tanto, me dijo, estaba viendo una película. ¿Qué película estabas viendo? Me dijo el título. Yo le dije, tráela, yo quiero verla contigo. No, pastor. Le dije, ¿cómo la puedes ver tú y yo no? Le dije, es más, préstamela, el domingo la quiero pasar en la iglesia. No, pastor, ¿cómo? Le dije, tú la estabas viendo. Tú la estabas viendo. ¿Cómo yo no la puedo ver? ¿Cómo los hermanos en la iglesia no la pueden ver? No, pastor. Le dije, ¿por qué la estabas viendo? Es que la encontré en la recámara de mis padres. ¿En la recámara de tus padres? Sí.
mi papá la trajo. Y él estaba viendo la otra vez. Yo me di cuenta. Y él me empezó a contar. No les digo el título porque van a salir a buscarla luego. Yo sé, se les ve la cara. ¿Cómo no iba a tener problemas ese matrimonio con su muchacho? ¿Cómo? Una doble moralidad. Al hijo, pórtate bien, no hagas esto, no hagas lo otro, no veas ahí. Pero yo sí lo puedo hacer. Porque yo soy el papá. Porque yo soy adulto. Porque yo tengo derecho. No, hermano, usted no ha entendido en qué consiste la vida cristiana y la vida familiar y ser padre. Sus hijos no van a hacer más de lo que usted haga. No se engañe. Usted es un borracho, un sinvergüenza, un ladrón, un mentiroso. ¿Cómo quiere que sus hijos sean honestos, sean limpios, sean santos, puros? Esa fue la diferencia con Noé. Noé, varón justo, varón justo. ¿Y cuántos padres de familia aprenden, porque sí lo aprenden, que lo que ellos hacen, sus hijos lo practican? Pero lo aprenden demasiado tarde, ya cuando no pueden hacer nada para cambiar el rumbo de sus hijos. Por eso, esa fue la virtud de Noé, creerle a Dios, aceptar lo que Dios decía como un hecho. Por eso Dios dice, yo me agrado de este hombre, yo me agrado de este hombre, y yo voy a hacer que a través de este hombre la raza humana no se pierda, se salve. Y no nada más la raza humana, su familia. Noé fue salvo. Noé fue justo. Otra característica de Noé, mire el mismo versículo número 9 que estamos estudiando, capítulo 6 de Génesis, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Y luego dice la Biblia, era perfecto en sus generaciones. ¿Sabe qué quiere decir la palabra perfecto? La palabra perfecto quiere decir maduro. Para educar una familia que ame a Dios, para criar hijos que teman a Dios, que vivan para Dios, que quieran servir a Dios, se requiere un hombre y una mujer maduros. No hay mejor prueba de amor el uno hacia el otro, hacia Dios y hacia sus hijos, que ser una persona madura. ¿Cuántos padres de familia tan inmaduros tenemos hoy en día? Mire, ya hay mujeres y hombres viejos, sus hijos ya están grandes y todavía quieren andar como jovencitos, ¿verdad? Todavía se peinan como jovencitos, todavía se visten como si fueran unos muchachitos de 13, 14 años. Nada más están haciendo el ridículo. No saben los payasos que se ven. Pero así se quieren vestir. Mire, me encuentro muchas veces en los aeropuertos, en los aviones, a gente así. Ya todos arrugados, ya parecen una pasita y vestidos como jovencitos. Las viejitas ahí con sus minifaldas. ¿Qué enseñan? Puros pellejos, puros cueros ahí colgados. Pero están mal de la cabeza. Y así hay muchos padres de familia cristianos. Quieren verse como, ya es usted un viejo, ubíquese, tome su papel. No es un jovencito, no es un muchachito. Si a los muchachitos Dios no se lo permite, menos a los viejos. Mire lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 5. Hay algunos hombres que están casados y quieren andar con los cuates igual que como si estuvieran solteros. No te cases
Si no estás dispuesto a vivir con tu esposa el resto de tu vida y darle el lugar que le corresponde a tu esposa, no te cases. Quieren tener esposa y al mismo tiempo quieren andar ahí como si fueran solteros. Y coqueteando con muchachas como si fueran solteros. Eso es falta de madurez. Falta de ubicación. Y hay tantos padres de familia así, que por eso sus hijos son un verdadero desastre. Dice aquí la Biblia, Hebreos capítulo 5, versículo número 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Noé era varón perfecto, dice la Biblia. ¿Y eso qué quiere decir? Que era un hombre maduro. Él estaba ubicado, perfectamente bien ubicado en cuanto a sus deberes, en cuanto a sus responsabilidades, en cuanto a la etapa de la vida que tenía que vivir. Era un hombre que amaba a Dios, no hay duda de eso, pero también amaba a su familia. Y hermanos, de eso se trata la vida cristiana. No nos ubicamos, no estamos en el lugar correcto, por eso tomamos decisiones tan tontas, tan absurdas. No, pues ya no me gusta esta mujer, ahora quiero aquella. Y le da una patada a esa mujer y se va con la otra. Y al ratito encuentra otra más atractiva, le da una patada a esa segunda y se va con la tercera. ¿Qué es eso? Eso déjelo para el mundo, pero no cabe en la vida de los cristianos. Mire lo que dice allí en Filipenses capítulo 3, versículo número 15. Dice el apóstol Pablo, hablando del significado de esta palabra perfecto. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo número 15. Así que todos los que somos perfectos, y está hablando de maduros, el apóstol Pablo dice, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Todo lo que somos perfectos, dice Pablo, esto mismo sintamos. Noé no solamente fue salvo, no solamente fue justo, santo, pero también dice la Biblia que fue perfecto, maduro. ¿Cómo es usted? La madurez se ve en todas las decisiones, en todos los pasos que damos. Se ve la madurez. Un hombre responsable es un hombre maduro. Un hombre maduro va a ser un hombre responsable, proveedor de las necesidades materiales, espirituales y emocionales de su familia. Así es usted. Hay tantos hombres que se quejan de que su esposa es una mujer rebelde, pero ellos son unos verdaderos peleles. No sirven para nada en la casa. Para nada. Ahí en el libro de Filipenses, capítulo número 5, y no estoy diciendo que es correcto que una mujer sea rebelde, de ninguna manera, pero entiendo por qué la mujer se rebela. Si el marido que tiene no resuelve ningún problema, si el marido que tiene no es el proveedor que debe de ser para las necesidades de su familia, ¿para qué lo quiere esa mujer? ¿Para qué lo quiere? Y yo lo he dicho, el domingo lo decía. Si usted tiene que mantener a su marido, tiene que cuidarlo, tiene que atenderlo, ¿para qué lo quiere? Dele una patada, córralo de su casa. Pues ¿para qué le sirve? Ay, pastor, pero es que es un marido. Pues es igual si tuviera ahí un títere. Consígase un títere y diga que ese es su marido. Porque el que tiene, puros problemas le está causando. Dice aquí en Efesios capítulo 5, mire, hablando de la relación entre Cristo y su iglesia, dice el Señor, versículo número 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ya antes ha hablado acerca de que la mujer debe de sujetarse a su marido. Versículo número 26, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Y tome en cuenta de lo que sigue diciendo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ese es el papel de un marido maduro en relación a su esposa. La sustenta y la cuida. ¿Así es usted con su esposa? Si yo le preguntara a ella, ¿qué diría ella? Aquí mismo en la iglesia ha habido hermanas que me han dicho: pastor, desde que me casé, mi marido, y enfrente del marido, yo no hablo de esas cosas si no está el marido presente. Desde que me casé, mi marido no ha sido capaz de comprarme ni siquiera ropa interior. Desde que se casó. Y algunos maridos le están preguntando a su esposa: ¿yo sí te he comprado? ¿A qué expone a su esposa? ¿A qué le expone? Y otros maridos tan tontos: pues no me alcanza. ¿Para qué se casa? Pues yo le doy todo el cheque a mi mujer. Si alcanza o no alcanza. El problema de que alcance o no alcance no es problema de la mujer, es problema de usted. Usted es el hombre. Si no alcanza, no es problema de ella. Pero ¿cuántos maridos tan irresponsables? Pues ¿qué quieres que haga? Pues póngase a trabajar. Pues ya hago todo lo que puedo. No. Por eso no está satisfaciendo las necesidades materiales de su familia. La Biblia lo dice. Aquí dice claramente. ¿Sí lo leyó? Mire, vuélvalo a ver. Versículo número 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hizo Noé? Salvó a su familia. ¿Por qué la salvó Noé? Porque Noé no solamente fue salvo, pero fue justo, fue perfecto. Y eso, como ya dije, quiere decir maduro. ¿Cuántos hombres y mujeres inmaduros entran al matrimonio? Por eso termina fracasando ese matrimonio, porque son inmaduros. No están preparados para desempeñar un papel de esposo o de esposa, y menos de padre. Por eso fracasan. Lo peor es que estamos criando generaciones, hermanos, cada vez peores. Cada generación se va degradando más y más, porque nosotros somos menos responsables, somos más irresponsables. Y por supuesto que los hijos que vienen de esos padres inmaduros, de esos padres carnales, de esos padres egoístas, de esos padres desubicados, por supuesto que van a crear hijos resentidos, amargados, envenenados. Y esa es la clase de gente que estamos viendo hoy en día. Aún entre cristianos, aún en familias que han conocido la palabra de Dios. ¿Qué clase de esposo, de esposa es usted? ¿Qué clase de padre es usted? Mire, vuelva a Génesis capítulo 6. Vamos a seguir viendo la vida de este hombre, Noé. Tenemos mucho que aprender. Mucho. Dice aquí en Génesis capítulo 6, versículo número 3. Y dijo Noé, mire lo que dijo, Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre,
para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios estuvo trabajando en el hombre, estuvo redarguyéndolo, estuvo convenciéndolo, estuvo diciéndole, no andas por buen camino, arrepiéntete, cambia, deja ese pecado. ¿Y qué hizo el hombre? Resistió, rechazó. No, yo no te voy a hacer caso. ¿Tú quién eres? No me hables. Se embrutecían con el alcohol, con la droga, con la marihuana, con la droga que existiera en aquellos días, tratando de acallar la voz del Espíritu Santo, diciéndole, no andas por buen camino, deja ese mal camino, arrepiéntete, vuélvete a mí, búscame a mí. Por eso dice la Biblia, no contenderá para siempre. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué obligación tiene Dios de convencernos, de redarguirnos? Ninguna. Pero lo hace porque nos ama. Pero aquí yo veo algo. ¿Qué hizo Noé? Él fue dócil a la voz del Espíritu Santo. Él fue tierno. Él fue moldeable. Él no resistió. Él le dijo, Señor, sí, ya he entendido, tú vas a destruir este planeta, tú vas a destruir la vida que hay en este planeta, mejor dicho, perdóname, yo no quiero perecer con este planeta. Él fue moldeable, él fue humilde. Y qué difícil es encontrar hombres humildes, obedientes a la voz de Dios. Qué difícil. Normalmente el hombre, estoy hablando del varón y una que otra mujer, son tercos, rebeldes, necios. ¿Y yo por qué voy a hacer eso? A mí nadie me da órdenes. Y mire Noé. Noé no resistió la voz del Espíritu Santo. Ese es el problema que tienen muchos hombres. Dios les habla y les habla y les habla y le dice, andas mal, cambia, deja ese pecado. Y se montan en su macho. ¿Y quién los baja de su macho? Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 16, hablando del trabajo del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Tantas cosas que hay en la vida de Noé. Y tenemos que aprender, hermanos. Mire, él salvó a su familia, dice la Biblia. Él salvó a su familia. ¿A usted no le importa su familia? Pues tendríamos que hacer lo que hizo Noé. Dice aquí Juan capítulo 16, versículo número 7. Pero yo os digo la verdad, está hablando Cristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice la Biblia, les conviene que venga el Espíritu Santo, porque si Él viene, va a redarguir, va a convencer, va a hablarle a cada uno de ustedes, va a traer convicción. ¿A poco el Espíritu Santo no le habla? Nada más hay dos cosas que hacemos cuando el Espíritu Santo nos habla. O respondemos, le decimos, sí Señor, perdóname, ya entendí, perdóname. O decimos, no me importa lo que tú digas, yo voy a seguir igual. Yo voy a seguir igual. Así no fue Noé. Y mire, por eso dice la Biblia que Dios salvó a la raza humana. Y Noé salvó a su familia.
Hay muchas cosas más. Noé le creyó a Dios, como ya lo dije. Noé fue obediente a la palabra de Dios, porque Noé amaba al Señor y amaba a su familia. Si él no hubiera amado ni al Señor ni a su familia, jamás hubiéramos visto esto en la vida de Noé. Es así su vida. Es así su vida. Piénselo, hermano. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar.